Mateo capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 23. Capítulo 1, versículo desde el 18 al 23, dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes de que... Recuerde que la palabra de desposada ya es el desposorio, era prácticamente un matrimonio, ¿okay? No estaban casados, estaban comprometidos, pero para los judíos el desposorio ya era como un matrimonio. Entonces dice, antes que se juntasen, o sea, antes de que ellos consumaran su relación, ¿verdad? Fueran a su lecho matrimonial, a tener su intimidad, para concebir, etc. Dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José sabía que si se enteraban que ella había sido embarazada sin que ellos se hubiesen conocido, ella tenía que ser apedreada. Por eso la vida del Señor Jesucristo fue en cierta manera muy perseguida. Los fariseos siempre le echaron en cara a él que los fariseos le decían a Cristo, nosotros no somos hijos de fornicación. Ellos siempre creyeron que Jesucristo había nacido fuera del matrimonio. La razón que los fariseos le decían eso a él. Pero sabemos que Jesucristo no necesitó que María y José se conocieran sexualmente para poder él nacer. ¿Cómo nació? Bueno, su nacimiento fue normal. Lo que sí fue fuera de lo normal fue su concepción. Él fue concebido no por un hombre y una mujer. La concepción del Señor Jesucristo fue a través del Espíritu Santo. Nota que dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, los mormones creen que el Espíritu Santo tuvo relaciones sexuales con María. Entonces, son cosas muy locas, ¿okay? Pero te lo digo para que tú lo sepas. Pastor, usted sí es loco, usted se inventa. No, es lo que ellos creen. Es más, no dice ni siquiera que fue el Espíritu Santo, dicen que fue Elohim, ¿ok? Que vino. ¿Quién es Elohim? Según el Espíritu, según los mormones, Elohim es un Dios que vive en otro planeta, ¿no? Y él vino aquí a la tierra y tuvo relaciones con María, y ahora María concibió de él y ahora tuvo a Jesús. Ahora, ¿qué hizo Elohim? Elohim se fue a otro planeta a hacer otros lugares, ¿no? A fundar otros planetas. O sea, yo creo que los mormones son así como algo de mucha ciencia ficción. Versículo 19. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo? Jesús. ¿Qué significa Jesús? La palabra griega para Jesús está la hebrea también, pero significa para nuestro idioma Salvador. Y luego dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vemos aquí el relato de cómo fue la concepción, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. La primera cosa que quiero que podamos aprender es que había un propósito. ¿Sí o no? Diciembre. Diciembre, ya llegó diciembre. Diciembre es sinónimo de ¿qué? A ver,
hallaca, pan de jamón, chicha, ¿qué más? Regalo. ¿Ah? Sí, fiestas, rumba, cerveza, accidentes, una cantidad de cosas menos Jesús. Ir al centro, ver qué compramos, el niño Jesús, es lo único de Jesús que vemos, ¿verdad? Y es un momentico, y quizás si otro Jesús vemos por ahí, si es otro Jesús por ahí, es un tío que se llama Jesús, ¿verdad? El resto no hay más nadie por ahí. Pero el asunto es que se le conoce como la Navidad. ¿Pero qué es Navidad? Navidad tiene su significado. La palabra Navidad significa natividad, que significa nacimiento. Quiere decir que en el mes de diciembre, porque no es seguro, la Biblia no enseña que Jesucristo haya nacido en diciembre, no lo dice por ningún lugar. Pero yo prefiero, como decía mi esposa, yo prefiero celebrar la Navidad que Halloween. Y prefiero que el mundo se haya inventado que Jesucristo nació. No importa si fue en julio, pero qué bueno que por lo menos hay un mes o un día en el año en donde se dice, aquí se encarnó Dios, aquí nació Jesucristo. Entonces, ¿dice la Biblia que Jesucristo nació en diciembre? No, y menos el 24. ¿Ok? Menos el 24 de diciembre. Pero bueno, no hay problema, no vamos a tropezar con eso. El punto es que Cristo vino aquí a la tierra con un propósito. Nota, por favor, lo que dice unos libros después, el libro de Lucas. Lucas capítulo 19. Cristo vino con un propósito aquí a la tierra. Hay gente que dice, por la verdad murió Cristo. Pero si Cristo es la verdad, la Biblia dice que Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesucristo. Cristo vino a esta tierra con un solo propósito. ¿Cuál fue? Lucas capítulo 19, versículo 10. Si llegaron. Dice, porque el Hijo del Hombre. Pastor, pero ahí no dice Jesús, dice el Hijo del Hombre. ¿Por qué dice el Hijo del Hombre? Bueno, déjame te explico. A Cristo se le dan muchos nombres en la Biblia. Se le llama el Hijo de Dios, hablando de su deidad, de que Cristo es Dios hecho hombre. Aquí se le llama el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Cristo se está identificando con la raza humana. Él se encarnó. Por eso se llama Hijo del Hombre. Ahora, dice, porque el Hijo del Hombre vino, ¿qué dice? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a la tierra a buscar y vino a salvar. No vino a traer religión, vino a buscar y a salvar. ¿Y las religiones quién las inventa? Pues los hombres inventan las religiones. Hay tantas religiones hoy en día, tantas, y uno dice, ¿quién tiene la verdad? Ninguna, porque Él no vino a traer religión, vino a traer, ¿fue qué? Salvación. Vino a traer salvación. ¿A quién? A los que nos habíamos perdido. ¿Y quiénes se perdieron? Todos nosotros. ¿Cuándo se perdió? En el huerto del Edén. Allá se perdió la humanidad. Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y pecaron, y ese pecado pasó de generación en generación, llegó hasta tu vida, llegó a la mía, llegó a nuestros hijos. Somos pecadores, estamos perdidos, somos culpables, debemos ir rumbo a un infierno, punto, se acabó. Es lo que la Biblia enseña. Pero Jesucristo dijo, yo amo mucho a la humanidad, yo no quiero que ellos se pierdan, ellos no pueden hacer nada para llegar aquí, entonces yo iré a la tierra para hacer algo por ellos. Por eso dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Cristo en su venida vino con un propósito, vino a buscar y a salvarnos a nosotros. Pero cuando Él vino, dice la Biblia que Él fue herido. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 que Dios profetizó que el diablo heriría a Cristo en el calcañar, o sea, en el talón, en la parte baja del pie, pero Él le heriría a Él en la cabeza. Satanás, que es la serpiente, tiene una herida en la cabeza mortal.
¿Qué culebra se sana en la cabeza? Ninguno. Usted la pica por la mitad y puede seguir viviendo, pero ¿cómo dice por ahí el dicho? ¿La culebra se mata? Por la cabeza. Por la cabeza. La Satanás tiene una herida mortal en la cabeza que Cristo le dio en la cruz del Calvario a él. Pero Satanás también hirió a Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo que venir a ser herido por nuestros pecados. Si Cristo no hubiese ido a la cruz y hubiese sido herido por nuestros pecados, aún estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero no solamente Él fue herido en la cruz, sino que Él paga ya en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahora, no solamente había un propósito para su venida. El propósito de que Cristo viniera era para buscar y para salvar lo que se había perdido. Pero también había un modo para su venida. Un modo para su venida. Mira lo que dice en el libro de Juan. De allá después de Lucas está un librito llamado Juan. Lo que algunas de ustedes les mal enseñaron. Juan Pelado. Sí. Juan capítulo 1. Hubo un modo, o había un modo, mejor dicho, para su venida. Mira Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo. ¿Notaste que verbo ahí es con V mayúscula? No es con B minúscula. Entonces quiere decir que verbo y está refiriéndose a una persona. En el principio era el verbo. ¿Qué significa la palabra verbo? La palabra verbo, la palabra griega original, es la palabra logos. L-O-G-O-S, logos, que significa la expresión divina de Dios. Quiere decir que cuando la gente veía a Jesucristo, era ver a Dios. Felipe en una ocasión le dijo a Jesús, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y me dice que te muestra el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Cristo es la expresión divina en carne de un Dios en espíritu. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, correcto creer entonces que Jesucristo es Dios. Este era el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué cosas fueron hechas por Jesús? Todo, dice, todas las cosas. ¿Cómo qué? ¿La luna? ¿Las estrellas? ¿Los cielos? ¿Las aves? ¿Tú? ¿Yo? Todo lo hizo Él. Ay, qué bueno, porque Él es Dios, Él es creador también. Y sin Él, o sea, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mira el versículo 14. Y aquel verbo que dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está diciendo entonces, Jesucristo es ese verbo, y ese verbo es Dios, y ese verbo se hizo carne, y ese verbo es el creador, y ese verbo es el que está lleno de gloria. Si recuerdas en una ocasión cuando Jesucristo se fue al monte a orar y se llevó a unos de sus discípulos, y de repente los discípulos vieron que Cristo empezó a brillar, y dice, oh Señor, lo que se cree es que Cristo quitó su piel por un momento, y allá salió su gloria. En otras palabras, Cristo veló, vistió su gloria con carne humana. Porque Él es Dios. Y vimos que su gloria como la del unigénito del Padre. Hubo un modo para su venida. La venida del Señor Jesucristo fue una venida milagrosa. Ya lo vimos cómo el Espíritu Santo tuvo que involucrarse en la concepción del Espíritu Santo. Pero no solamente fue milagrosa su venida, sino que también, mira lo que dice en el libro de Lucas capítulo 1, allá un libro antes de Juan. Antes de Juan es un libro llamado Lucas. Ve por favor al capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26.
Dice el sexto, Lucas 1:26. El sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Nazaret, de Galilea, llamada Nazaret. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Cristo fue nacido de una virgen. María era virgen. Ok. La gente, los católicos dicen, lo que pasa es que ustedes los evangélicos no creen en la Virgen María. Oye, yo sí creo en la Virgen María. ¿Sabe por qué creo? Porque dice que ella era una virgen. Lo que sí no creo es que murió virgen. Ese es otro tema. Mateo capítulo 13 enseña claramente que María tuvo aproximadamente unos 9 hijos aparte de Jesús, entre chicos y chicas. Pero si alguien le llega a preguntar a usted, lo que pasa es que ustedes no creen en la Virgen María, tiene que decir, claro que creo en ella. La Biblia habla de la Virgen María. Es incorrecto decir que ella no era virgen cuando Espíritu Santo quiso que concibiera a Jesús. Otro asunto es que ella haya muerto siendo virgen, como rezan sus rezos, inmaculada, virgen, ¿no? Incluso hasta hace poco el Papa León XIV dijo que María no era corredentora. Yo no se mete, ¿sabes? Ese hombre se metió en un problema, ¿sabes? Con ellos, ¿no? Porque la Biblia no enseña tal cosa. Pero qué interesante que dice el versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo y bendita tú entre las mujeres. Cristo tuvo un modo para venir aquí a la tierra. Hubo no solamente un modo, hubo un propósito, sino que también hubo un lugar para su venida. Un lugar para su venida. Mira el capítulo 2 de Lucas, capítulo 2. Nota por favor el versículo 1. Lucas capítulo 2, versículo 1. Si están ahí, díganme una amén. Me siento solito. No, me quedé solito. Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba, ¿cómo? Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Imagínate, ella iba embarazada, montada sobre ese burro, camino hacia este lugar de donde ellos eran para ser empadronados, para inscribirse en un censo. Imagínate, ella iba montada en ese burro y posiblemente esto provocó los dolores de parto. Versículo 7. Y dio a luz, a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó ¿en dónde? ¿Por qué? ¿Por qué lo acostó en un pesebre? Porque no había lugar para ellos. ¿Qué era un mesón? Para ti, para mí, un mesón es una mesa larga. ¿Verdad que sí? Es un mesón, tráete el mesón y ahí vienen varios con una mesa. Un mesón para los judíos era un hotel, era como una posada. Y allá venía José con María ya pariendo, con el muchacho allá sacando las piernas, y José tocó la puerta y dijo, mira, necesito una habitación, mi esposa está pariendo. Y miraron, ¿y de dónde vienen ustedes? Nos venimos de allá y vamos para allá. Y no hay lugar, estamos full. Pero miren, este es el Salvador. Es Jesús el que van a hacer. Tú ni idea tienes de quién es este hombre. Este es Dios hecho carne. No, estamos full. Estamos full. No puede ser. Y si quieres en el establo. Y el establo también está full. Lo que te puedo prestar es un pesebre. ¿Sabes lo que era el pesebre? El pesebre era el lugar donde se echaba la comida para que los animales comieran. Ese fue el lugar. Y yo me imagino, el otro día estaba viendo una entrevista. Y en la entrevista pues hubo un entretiempo en donde cantaron un golpe tocuyano. Y el golpe tocuyano decía,
Si yo tuviera dinero y tuviera mucho real, le hubiese construido al niño una cuna de cristal. Y es mentira, hermanos. Si hubiésemos vivido en esos tiempos, quizás tú y yo le hubiésemos cerrado la puerta también y le hubiésemos dicho, no hay lugar para ti. A veces la humanidad está así, ¿verdad? Con tantas cosas en el corazón que Cristo no tiene lugar para ellos en su propio mesón. Y tú le hablas de Jesús a la gente y la gente te mira y dice, no, gracias. Y los te agradecen. ¿Qué hay en el corazón de la gente? Cristo toca los corazones, toca la puerta de los corazones y la gente no quiere, no hay lugar para Jesús. Y Jesús, gloria a Dios por el pesebre. Gloria a Dios que quizás Jesucristo encontró un pesebre en tu corazón y tú dijiste, bueno, ven aquí entonces. Como dice ese canto, ven a mí, oh Señor, oh Cristo, porque en Él encontrarás lugar para ti. Y dice la Biblia entonces que ahí fue acostado en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Dice que Él nació en esa pequeña ciudad llamada Belén. Belén está localizada como a 6 millas al sur de Jerusalén, en la carretera principal que guía entre Hebrón y Egipto. Belén era considerada la más pequeña, la más insignificante en la sección de toda Israel conocida como Judá. Había sido anunciado algunos 700 años antes que Jesús iba a venir a la tierra y que iba a nacer en un lugar escogido por Dios llamado Belén. Y tú, Belén Efrata, dice la Biblia, eres la más pequeña y de ti saldrá el que va a regir este mundo. Y no solamente nació en un lugar pequeñito, en una ciudad pequeñita, sino que nació en un triste establo. Solo la vaca, el buey, la mula, el burro, no sé qué otros animales habrían, ellos pudieron disfrutar de ese tiempo. María y José habían viajado a Belén desde Nazaret porque era requerido para cada persona nativa de ese lugar fueran allá para el censo. Muchos estaban en esa ciudad. Un establo era el único lugar en que ellos pudieron encontrar y fue allí donde María dio a luz a Jesús. ¿Puede encontrar Jesús todavía lugar en tu mesón? ¿O estás full? Verifiquemos. A veces estamos como esos cuartos llenos de peroles, ¿verdad? ¿En dónde pusiste la aspiradora? ¿Eso existe? ¿La aspiradora existe? Sí, mucho todavía. ¿Dónde pusiste la aspiradora? En el cuarto de los peroles. No, ahora no intenta abrir la puerta. Ay, empuja telaraña, polvo, caja y de todo. Y ahí puede estar nuestro corazón. Cristo quiere entrar, pero no hay muchos peroles aquí, no hay lugar. Saque el perolero para que Jesús pueda entrar y va a ser de bendición. No solamente hubo un propósito, no solamente hubo un lugar, también dice la Biblia que hubo un tiempo. Cristo no vino antes, Cristo no vino después, Él vino a tiempo. Tuvo ese propósito, Él vino fue no a darnos un buen ejemplo, Cristo vino a morir y a pagar por nuestros pecados. Pero también había muy pocos los que sabían de esta venida. Nota ahí mismo en el libro de Lucas capítulo 2, pero nota por favor el versículo 8. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esta es una de las razones por las cuales quizás no creemos que Cristo nació en diciembre, porque habían pastores que estaban afuera cuidando las ovejas paridas y normalmente esto no ocurría en diciembre, ocurría en otros meses, quizás mayo, marzo. Pero bueno, no entremos en detalle. Versículo 9. He aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Quiénes eran estos pastores? Estos pastores eran gente muy normal. Un pastor en Israel era una persona con un oficio muy normal. Esta tarde no pierdas el servicio. Esta tarde vamos a hablar sobre Cristo el buen pastor. No pierdas la clase de hoy en la tarde a las 5. Y era el trabajo del pastor y ellos trabajaban en el campo. Es como decir, no, ellos trabajan la tierra.
Ellos trabajan sembrando, ellos se meten en el campo y siembran. Es algo así, es algo que no hay que tener pena por eso, es trabajo al fin del día. Pero lo que estoy diciendo es que ¿quién aplaude? La gente aplaude un gobernador, la gente aplaude un alcalde, un presidente. Pero cuando pasa uno que trabaja la tierra, nadie lo aplaude. Pareciera que para nosotros ese trabajo no es importante, pero bueno, al fin del día, estos pastores estaban allá lejos, en los campos, en las montañas, cuidando su rebaño, y a ellos fue a quienes se les presentaron los ángeles. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor, ¿qué hizo? Los rodeó. ¿A quién? De resplandor, y tuvieron gran temor. Mira, gente humilde. Nosotros nos hemos metido a ganar almas donde hay. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Plata. Tú tocas una puerta. La gente te mira así. Ahora, ven a trabajar ahora. A mí me han dicho un pago. ¿Ustedes no me han dicho? Ayer estuvimos en el sector de Manuelita Sáenz. ¿Sí saben dónde está el Tereque? El Tereque para adentro. Eso, no sabía que eso existía. Y lejos. Ayer tuve que hacer unos masajes a alguien por ahí. Porque, oye, la gente salía. Humildad, sencillez, gente de a pie. Aquí los ángeles se aparecieron y rodearon a gente sencilla, a gente humilde, gente que no se cree la gran cosa. Y dice que ellos tuvieron gran temor. Saperoco, dijeron, ¿qué es esto? Este poco de ángeles. ¿Y qué nos están diciendo? El versículo 10, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí hoy os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No eran pañales Huggies ni Pamper. Eran trozos de tela que encontraron para envolver al niño. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La gente por allá afuera dice, en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Los hombres no tienen buena voluntad. La Biblia dice buena voluntad para con los hombres. Pero lo que quiero resaltar aquí es cómo los ángeles buscaron gente sencilla, gente humilde, gente que iba a recibir. Y versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Estos ángeles, desde 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, ¿qué? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Mira, cada persona que tiene un encuentro con Jesús no regresa igual. Ellos estaban de lo más tranquilos, aparecieron los ángeles, le dijeron, vayan para que conozcan a Jesús. Llegaron aquí, conocieron a Jesús y regresaron diferente de como habían llegado. Cada persona que tiene un encuentro con Jesús no va a regresar igual. Pero mira lo que dice el versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere
la matriz será llamado santo al Señor. Y dice el versículo 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos de Israel, y para señal que será contradicha. Pero si notas el versículo 1 del capítulo 2, dice que aquí estaba un hombre llamado Augusto César. Y el otro en el versículo 2 era Cirenio. Estos eran emperadores, eran césares, eran gobernadores. Lo que quiero notar es que vean los dos grupos. Estaba el grupo de los emperadores, de los césares, de los gobernadores, y estaba el grupo de los pastores. Y fue a ellos, a la gente sencilla, a la gente humilde, a la que estos ángeles se le aparecieron. Qué bueno que cultivemos la humildad, ¿verdad que sí? Ser sencillos. Pero no solamente, hermanos, había un propósito para su venida. ¿Cuál fue el propósito? Que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hubo un tiempo, en el tiempo específico, el Hijo del Hombre tenía que venir. Pero no solamente hubo un tiempo, sino que hubo un modo. Dios se hizo carne. Dios se hizo hombre. Dios se humanó. Cristo no comenzó en Belén. Cristo nació en Belén. ¿Cómo lo sabemos? Ya lo vimos en Juan. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Quiere decir que Cristo es eterno. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es Dios. Él no está sujeto a tiempo. Por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos: y me preparaste cuerpo. El Señor Jesucristo enseña que Él tuvo que nacer, no comenzar. Él tuvo que nacer en Belén para poder morir. Dios, para poder morir, tuvo que nacer. Me estoy explicando ahora. ¿Cómo entonces el cielo se quedó sin Dios mientras estaba en la tumba? Recuerde que es un solo Dios, manifestado en tres personas. Dios Padre, lo vemos ahí en Mateo 28, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un Dios manifestado en tres personas, lo que se conoce como la Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí está el hecho de que existe. La palabra Biblia no está en la Biblia, pero la Biblia existe. Ahora, el que murió en la cruz no fue Dios el Padre ni Dios el Espíritu Santo. Quien murió en la cruz del Calvario fue Dios el Hijo. Quiere decir que no hubo ningún vacío de poder, como dicen algunos. Cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador personal, no es Dios el Hijo el que viene a vivir a mi corazón. Según la Biblia, el que viene a vivir a mi corazón es Dios el Espíritu Santo, no Dios el Padre. Me estoy explicando, cada uno de ellos tiene un ministerio que llevar. Por eso entendemos que Trinidad significa que Dios se manifiesta en tres personalidades: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Entonces ustedes son politeístas, ustedes creen en tres dioses. No, creemos en un solo Dios, somos monoteístas, creemos en un solo Dios que se manifiesta en tres personas. ¿A qué Dios oraba a Jesucristo entonces antes de ir a la cruz del Calvario? Él oraba a su Padre, ¿ok? Entonces Dios el Padre estaba en el cielo. ¿Quién quedó satisfecho por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario? Dios el Padre quedó satisfecho. ¿Quién puso a Jesucristo en el vientre de María? No fue Dios el Padre, no fue Dios el Hijo, fue Dios el Espíritu Santo. Hubo un propósito, hubo un tiempo, hubo un lugar. Ya vimos que nació en Belén y nació en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. No había mucha gente que sabía. Y los ángeles se aparecieron a aquellos más humildes y más sencillos. Pero ¿cómo termina nuestra lección? Que también va a haber un tiempo para su regreso. Jesucristo ni es un niño actualmente, ni está muerto. La Iglesia Católica, y perdónenme, pero cree en estos dos Cristos.
en el niño, ¿sí? ¿Se ha visto el divino niño ahora? Y tiene los brazos arriba siempre. Por allá en Lara, casi llegando al Tocuyo, hay una región donde se venera al divino niño. Cristo no es un niño, fue un niño, pero él ya no es un niño. Y Cristo no está en la cruz como lo tienen al final de la iglesia, ¿verdad? Al final, usted pasa por esa iglesia y ve al final hay una cruz y está una imagen de un hombre con una herida aquí, una pequeña herida aquí, y una herida aquí y una en los pies. Y una coronita con 2 goticas de sangre. No, mi Biblia dice que él llegó como carne molida a la cruz del Calvario. Molido fue por nuestros pecados. El libro de Isaías claramente enseña que Cristo en la cruz del Calvario no tenía aspecto físico, no tenía parecer por el trato brutal que le dieron los romanos. No solamente él tuvo un juicio injusto toda esa noche del martes, sino que el miércoles en la mañana él fue tratado brutalmente. Él fue flagelado, 40 azotes menos 1 por 2 verdugos golpeándole. Esto era algo horrible, era una escena espantosa. Mientras golpeaban con estas 7 correas que tenían vidrio, hueso, plomo, y golpeaban, y cuando jalaban el plomo, el vidrio y los huesos y las 7 correas que estaban atadas a este mazo, cuando jalaban, traían la carne, traían la piel, y el otro golpeaba, y eran 39 veces ir y venir. Y esto podía llegar a un punto de que el reo que estaba amarrado en manera fetal, ya se podía exponer todos sus órganos, la víscera, los pulmones, el hígado, el vaso, el páncreas, todo ya estaba expuesto. La mayoría de ellos morían en esa flagelación. Cristo no debía morir ahí. Había un lugar en donde él tenía que ir a morir, que era la cruz del Calvario. Por eso dice el libro de Gálatas: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo prefirió la maldición sobre su vida, el pecado sobre su vida, para que nosotros pudiéramos tener la bendición y la salvación. Pero ya nuestro Cristo ya no es ni un niño, ni está muerto en la cruz. Nuestro Cristo vive. Él está en el cielo, arriba de ese color azul. Ahí vive Jesucristo. Dice la Biblia que Él está sentado a la diestra del poder de Dios. Pero hay un tiempo para su regreso. Él va a regresar. Mira lo que dice en el libro de Primera de Tesalonicenses. Termino con esto. Menos que se me antoje otro versículo, pero terminamos con esto. Primera de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 4. Wow, están quemando, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4. ¿Llegaron? ¿Sí llegó? Amén. Qué bueno. ¿Llegó, hermano? Sí, ok. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Note, por favor, lo que dice el versículo 16. Estamos hablando del tema y terminando y culminando esta escuela dominical sobre que el tiempo de Jesucristo también está establecido. Versículo, vamos desde el 13 para poder entender. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. 4, hermana. 4, 13. Sí, hermano. ¿Sí llegó? Ok. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, ya hemos explicado esto, que dormir no es, dormir aquí no es de, como algunos que se están durmiendo, ¿verdad? Está hablando de que están muertos, ¿ok? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son los que se van de este mundo sin el Señor Jesucristo en su corazón. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que ¿qué? Durmieron con Él. Quiere decir que los que durmieron, o sea, murieron en Cristo, aquellos que en vida recibieron a Cristo como su Salvador personal y mueren, se van a ir inmediatamente a la presencia de Dios. Y cuando Cristo regrese, la Biblia dice que Jesús va a traer, ¿notaste? Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también ¿qué? Traerá Dios ¿con quién? Con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Los traerá a dónde? A la tierra. ¿De dónde los trae? Del cielo. ¿Y por qué están ahí? Porque ellos murieron en Cristo y ahora están en el cielo.
Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, nota, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Cristo va a regresar un día. ¿Cómo va a ser su regreso? La Biblia dice que van a sonar unas trompetas anunciando que el rey viene. Así anunciaban en los tiempos bíblicos cuando alguien venía, un rey venía, y hacían una trompeta y la gente, ahí viene el rey. Y dice con voz de arcángel. Quiere decir que el arcángel Miguel es el que va a estar encargado de, no sé, anunciar, dar un grito, no lo sé qué voz va a hacer, diciendo aquí viene el novio, viene por su novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sabemos. No sabemos cuándo va a ser. Tenemos una promesa de que el Señor Jesucristo va a regresar, pero no tenemos una fecha. Tenemos una promesa de que Cristo va a regresar, pero no tenemos una fecha. El próximo evento en el reloj escatológico de Dios es el rapto. ¿A cuántos se les había dicho sobre la Navidad? No muchos sabían, pero nosotros sí ya la conocemos. Tal como hubo aquellos en la tierra que esperaban la segunda venida del prometido Dios, también hay aquellos que hoy en la tierra esperan por la venida de Jesús en las nubes. La alarma de Dios puede sonar en cualquier momento para que Jesús regrese y reciba lo suyo para sí mismo. Imagínate, yo me imagino que el Señor, Dios tiene ya en su trono una alarma que cuando haga pen, 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 y Dios diga, vamos pues a buscar a los nuestros. Y cuando eso ocurra, Cristo va a levantarse de su trono y va a venir en las nubes, va a quedarse en el aire. Y todos los que murieron en Cristo van a venir y van a buscar sus cuerpos. Y sus cuerpos van a salir del sepulcro, se van a unir, lo expliqué hace unos miércoles atrás. Y se van a ir al cielo otra vez de regreso. Y detrás de ellos van a irse todos aquellos que hemos recibido a Cristo, o que estemos vivos en ese tiempo, nos vamos a ir con Él. Todo eso, más o menos como cuánto durará eso, como un año, porque es un gentío. No, la Biblia dice en un abrir. Eso significa la palabra griega para abrir allí. La palabra griega es átomo. Átomo. Imagínate, en la cabeza de un alfiler caben 5,000 átomos. Y a Dios le va a tomar un átomo de tiempo sacar a lo suyo así. Ya, no está. Va a tener a alguien al lado y ¡pum! ¿Qué pasó? ¿Y fulano? Fulano se fue. ¿Y se fue a dónde? Bueno, vino el rapto y se quedó, mi amigo, porque usted no quiso. ¿Sí me está siguiendo? Tenemos que estar seguros de que nos vamos a encontrar con Jesús en el aire. Tenemos que estar seguros de que vamos a encontrarnos con Jesús en el aire.